Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva iniciativa. Arrancamos el ciclo lectivo 2021 de la Escuela de Gobierno de Salud Floreal Ferrara, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, con una actividad que nos parece que va a resultar atractiva, digamos, para muchas personas, compañeros y compañeras en toda la provincia. Sabemos incluso que tenemos inscriptos de otras provincias y en este momento estamos registrando 694 inscripciones. Sabemos que tenemos muchas personas que nos han planteado dificultades para inscribirse, y lo primero que quiero anunciar es que la inscripción a este curso se sostiene, digamos, abierta hasta el 10 de febrero, o sea, hasta el próximo miércoles, cosa de que el próximo jueves ya tengamos consolidado, digamos, la totalidad de las personas que nos van a estar acompañando. Independientemente de los que quieren hacer el curso, la totalidad de los... o sea, va a estar abierto el curso en el canal de YouTube, de tal manera que cualquier persona que quiera acompañar alguno de los eventos lo va a poder hacer. Estoy hoy acompañado de la subsecretaria, digamos, de nuestro área, la Leticia Seriani, digamos, que está a cargo de toda el área que tiene que ver de alguna manera con gestión, educación permanente, sistemas de información de la provincia, y con nuestras dos directoras, la directora de Formación y Educación Permanente, Cintia L'Hopital, que luego haremos un plano para que podamos entrar todos y vernos, digamos, y Verónica González, que es directora de Investigación y de Cooperación Técnica. Básicamente porque es un día muy especial para nosotros y queríamos en esta inauguración comentarles un poco el marco dentro del cual vamos a estar compartiendo. Para muchos el título puede ser un poco interesante y al mismo tiempo dejar algunos interrogantes. ¿Por qué la Escuela de Salud Pública, la Escuela de Gobierno en Salud, dije Salud Pública, eso es un buen fallido, la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara encara, digamos, este curso? Y quiero señalar, es un curso, es fundamentalmente porque pensamos que se abre en el año 2021 con optimistamente un clima post pandemia, con mucha apuesta a la campaña de vacunación que ya ha comenzado activamente en la provincia. Se abren nuevos temas de agenda, nuevos temas de discusión, y como ustedes saben, el año cerró, digamos, con el anuncio de la vicepresidenta de la Nación respecto a que, digamos, vamos a necesitar discutir un sistema de salud mejor que el que teníamos, digamos, más integrado, más articulado. Probablemente esto no solamente es una expresión de deseos, sino también un lanzamiento de una línea de trabajo ciudadano, social, político, económico, que está avalado además por algunas medidas dentro del cual la capacidad, la fortaleza de poder instalar temas de debate ha quedado claramente concretada con la discusión de dos leyes muy importantes el año pasado, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la llamada ley de los 1000 días. Por este motivo, a lo largo de todo el ciclo lectivo, la escuela va a estar tomando cada mes una ley, porque consideramos que el derecho a la salud es una suerte de objetivo móvil, porque a medida que el plexo de leyes, digamos, se va enriqueciendo, el derecho a la salud se va reconstruyendo, digamos. Y ustedes tienen en este momento en pantalla, digamos, que vamos a dedicar concretamente, digamos, el mes de febrero, en
en todos los encuentros vamos a estar conversando sobre algunas dimensiones de la ley llamada de los 1000 días, digamos, que se dedica fundamentalmente, actualiza, digamos, nada menos que la Convención de los Derechos del Niño, el Código Civil y la Convención de Discapacidad, digamos, que forman parte del plexo de la Constitución Nacional ampliada, dado que los pactos preexistentes se suman a la Constitución Nacional con rango constitucional. Plexo de derechos, leyes, digamos, forma parte de un sistema más integrado de salud, y eso es de lo que vamos a estar discutiendo. El curso que inicia hoy tiene 8 encuentros previstos, uno por semana, todos los próximos 8 jueves, hoy y 7 más, vamos a estar trabajando con presentaciones entre las 11 y las 13. Vamos a subir material a la plataforma educativa virtual, la que nosotros le llamamos la PEP, digamos, material. Esa es una plataforma Moodle dentro del cual ustedes van a tener distintos recursos, dentro de ellos un link a las clases o a las charlas de las que ustedes no estuvieron, o sea que si por algún motivo alguien no estuviera el día de hoy, va a tener el link para que esta reunión la puedan revisitar, incluso los que ya estuvieron, que les interese alguna parte. Va a estar primero en un crudo, que es casi literalmente que el YouTube lo deja grabado, y luego en una forma más editada, digamos, porque estamos al mismo tiempo filmando las sesiones. Y van a tener ahí también bibliografía, que puede ser documentos, que puede ser videos, que puede ser lo que nos parezca material pertinente para ese tema. Para poder aprobar el curso, van a tener ustedes una evaluación de medio término, digamos que es un examen que tiene un sistema de autocorrección. Esa evaluación va a ser sobre lo que se discutió, más sobre la bibliografía. Esa evaluación tiene la posibilidad, si uno no alcanza, digamos, a aprobarla, de volver a hacerla, digamos, así que digamos, tiene como una doble chance. Y finalmente este curso se promueve con un trabajo sobre alguno de los ejes con los que vamos a estar trabajando a lo largo de estos 8 encuentros. El programa va a estar subido a la plataforma, y para mencionarle algunos ejes, un sistema más integrado de salud va a tener que ver con financiamiento, va a tener que ver con recursos humanos, va a tener que ver con derecho, y va a tener que ver con leyes, con legislación, incluso con derecho constitucional. También hay elementos vinculados al modelo prestador, al peso que va a tener la atención primaria en el nuevo modelo de atención, una serie de cosas, de ejes, dentro del cual ustedes van a poder elegir uno y hacer un trabajo, digamos, sobre ese eje, que es un pequeño ensayo final con una comprensión del curso, pero también con una opinión de ustedes en tono de ensayo sobre cómo podría profundizarse ese eje específico que ustedes eligieron. Si ustedes lo desean, o sea, totalmente de forma voluntaria, y asumiendo que la propuesta de un sistema más integrado es un debate que probablemente se va a llevar todo el año, digamos, lo que nosotros le ofrecemos a los que realmente quieran hacerlo es quedarse afiliado, entre comillas, digamos, a una especie de grupo focal, digamos. Este grupo focal significa que las propuestas que el Ministerio vaya construyendo, digamos, sobre ese eje, ese grupo voluntario podría servir como un grupo de opinión para chequear ideas. O sea que si hay ciertas ideas sobre cómo debería ser, por ejemplo, pongámosle que, digamos, una ley nacional de salud, los borradores, digamos, podrían ser
discutidos con ese grupo focal. Insisto, esto es una participación posterior, pero que le estamos ofreciendo a los participantes de este curso. Sería básicamente, digo, así a grandes rasgos para que ustedes entiendan cómo estamos pensando este proceso, que, insisto, esto no es un curso, digamos, vamos a decir así, de doctrinario, digamos, donde nosotros vamos desde acá a decir lo que hay que hacer, sino que vamos a presentar los ejes, vamos a presentar los dilemas, vamos a presentar los debates, lo que no significa que somos neutrales, o sea que nosotros nos da lo mismo, digamos, cada una de las presentaciones van a tener ustedes claramente posición, pero también la comprensión de que, digamos, el sistema de salud que se viene no está escrito, digamos, pero sí está escrito que el sistema de salud que se viene no puede ser igual al que teníamos, digamos, porque no estamos en condiciones de volver a enfrentar una pandemia de esta magnitud con un sistema fragmentado, digamos, como el que nos ha tocado, digamos, y sobre todo con semejante debilitamiento del sector público al que hemos tratado de poner de pie en tiempo récord, digamos, y forma parte de las credenciales con las cuales nos presentamos ante la sociedad para discutir un sistema nuevo de salud, un sistema más integrado de salud. No es un debate solo de la Argentina. Por eso también vamos a tener en algunos de los encuentros una perspectiva de salud internacional, o sea, de sistema de salud comparado para ver qué es lo que está pasando, qué se está debatiendo en este momento en el mundo. Quiero decir, ha entrado en crisis el sistema de salud de Estados Unidos, digamos, el sistema de salud más costoso / dispendioso del planeta, digamos. Así que en ese sentido también nos sentimos parte de algo más grande que se está discutiendo en este momento, incluso el rol de los organismos internacionales que se discute ahora con el tema del COVAX. Yo tengo también necesidad de comentarle, y nos ha pasado, digamos, cada vez que decimos vamos a hablar sobre un sistema más integrado de salud, la gente piensa, estamos en post-pandemia como para poder ingresar a un tema como este. Y ahí ya tendría un tema que es muy interesante y que le vamos a pedir ya una primera comentario, una primera opinión a Leticia, que desde la subsecretaría tiene un rol de coordinación muy importante sobre lo que hoy es la operación estrella, digamos, en el Ministerio de Salud de la provincia, que es la propia campaña de vacunación. Así que, digamos, quería invitarla a Leticia a que nos comparta un poquito en qué punto estamos, porque qué tan rápido o tan despacio se avance en el debate del tema de hoy va a depender del éxito de esta campaña, ¿verdad, Leticia? Bueno, primero muchas gracias. Es cierto. Uno ya se acostumbró a hablar con tapabocas. Bueno, primero saludarlos, saludarlas, agradecerle a Mario, a Vero, a Cintia, a todo el equipo de la escuela por esta iniciativa, por este curso, porque otra vez nos invitan a todos y a todas a tomarnos un tiempo para pensar algunas cosas, que me parece que siempre es bueno y siempre es difícil también, sobre todo en estos momentos, en estos contextos, así que también agradecer eso. La campaña de vacunación. Bueno, estamos con una campaña, como ya todos y todas saben, en curso, con una campaña que viene muy bien, que arrancó muy bien y que me parece que una de las primeras cosas que aprendimos, que ya lo sabíamos porque habíamos leído mucho a Mario, pero una de las primeras cosas que nos enseñó esta campaña de vacunación es que uno planifica para después repensar todo eso que planificó y cambiar mucho de lo que había planificado, porque obviamente me parece que una de las cosas que sucede con la campaña, en particular con la campaña de vacunación, donde intervienen una diversidad de variables, de elementos, desde la llegada de vacunas de Rusia o de India, ¿no? Y depende de dónde lleguen, la disponibilidad de dosis y entonces cómo avanzar con la campaña, hasta la presentación que tiene el frasquito, ¿no? Si es un frasquito multidosis, si es monodosis, y bueno, y obviamente todo lo que tiene que ver con implementar un sistema de turnos, de registro, bueno, muchas cosas que uno las veníamos pensando desde el ministerio
y de manera transversal. Creo que todo el ministerio se ha puesto al servicio de la campaña de vacunación y todos, más allá de cuál sea el cuadradito del organigrama, digamos, al que cada uno pertenece, todos estamos trabajando en esta campaña de vacunación y veníamos trabajando hace mucho, hace unos cuantos meses ya que empezamos a tener reuniones semanales pensando esta campaña de vacunación y después sucede lo que sucede siempre con la realidad, que es desordenada y que siempre plantea interrogantes a lo que uno había pensado, pero bueno, con eso lidiamos y también sabíamos que esto iba a ser así, digamos, no nos sorprende que sea así, pero estamos con una campaña que por supuesto arrancó con los trabajadores y las trabajadoras de la salud, que son el primer grupo priorizado, que en un territorio además como el de la provincia de Buenos Aires, que es sumamente, además de enorme, es sumamente heterogéneo y entonces tenemos algunos municipios donde ya se han vacunado todos los trabajadores de la salud y tienen vacunas para seguir avanzando con la campaña. Tenemos municipios que se han vacunado todos los trabajadores de la salud y no tienen más vacunas. Y tenemos municipios, por supuesto, todo el conurbano de la provincia de Buenos Aires, pero también los municipios más grandes del interior, donde todavía nos quedan muchos trabajadores de la salud por vacunar. Estamos en un número cercano a los 150.000 trabajadores y trabajadoras de la salud que ya se han vacunado con el primer componente de la vacuna y también avanzando o tratando de avanzar y de fortalecer mucho el registro, porque nosotros esta campaña de vacunación, a diferencia de cualquier otra campaña de vacunación a la que estamos acostumbrados, tiene la particularidad de que es con turno y entonces bueno, es necesario que todos se registren. Y si bien viene avanzando muy bien el registro y tenemos ya cerca de 1.800.000 personas registradas en la página, tenemos una población objetivo de 12 millones de bonaerenses, que son todos y todas los mayores de 18 años, con lo cual estamos muy lejos todavía de llegar a ese número y entonces una de las tareas muy fuertes que tenemos por delante es la de el registro de la población. Que por otro lado, me parece que también está bueno mencionarlo en este contexto, es una tarea que se está generando muy territorialmente, que han tomado desde ya los municipios y que cada uno de digamos, los sistemas de salud locales y las secretarías de salud de cada uno de los municipios han entendido la importancia de esto y todos se han puesto a disposición y entonces uno ve mesas en las plazas, digamos, para registrar a la gente o trabajos que se hacen casa por casa, pero donde también, y me parece también importante ponerlo en valor en este contexto, donde también la militancia tiene un rol fundamental y lejos de criticar esto, yo lo pongo en valor, lo celebro y me parece que es un aporte cualitativamente distinto, que la militancia, cualquiera sea, entienda la importancia de esta campaña de vacunación y que entonces salga activamente a buscar casa por casa a aquellos que por algún motivo no han podido registrarse todavía, o bien porque no saben del registro, o bien porque no tienen acceso a internet o a una computadora, a un celular o lo que fuera. Y me parece que un sector de la población entienda esto como un acto militante, porque de verdad que es un acto militante y porque es lo que nos va a permitir salir, dar vuelta a la página, digamos, de esta historia nefasta que estamos viviendo con la pandemia, y es lo que nos va a permitir que aquellos que durante todo este año no pudieron abrir su local, su comercio, puedan trabajar, que podamos encontrarnos nuevamente con las personas que queremos, y entonces me parece que en última instancia es una militancia por la vida, así que yo celebro que también la campaña de vacunación sea tomado como un acto militante, lo reivindico y ojalá cada vez sean más las organizaciones del pueblo que se pongan la camiseta de la campaña y salgan a militarla activamente. Creo que en gran parte esto se ha entendido y de hecho nuestro registro viene creciendo mucho. Cada vez que hay algún acontecimiento que toma relevancia pública, se ve en la curva, ¿no?, de los registrados diarios. Sucedió cuando se aprobó la vacuna para mayores de 60 años, tuvimos un pico de 80.000 inscriptos en un día, ese día,
Y ayer, cuando salió, ayer o ayer, ya estoy un poco mareada con los días, cuando salió la publicación de The Lancet, otra vez tuvimos un pico en el registro de personas de 60.000 más o menos en un día. Así que bueno, en eso estamos, en eso va la campaña de vacunación, con algunos municipios que ya avanzaron también con la vacunación de otros grupos, como son los docentes, los auxiliares, los trabajadores de la educación con factores de riesgo, y también con la vacunación de mayores de 70 años que viven en residencias de larga estadía, que eso también lo comenzamos esta semana. Y adaptando la campaña, digamos, y el avance de la campaña a cada una de las realidades y de las diferencias que hay en cada uno de los municipios. Así que en eso va por ahora la campaña de vacunación. Qué bueno. Gracias, Leti. Nosotros tenemos, además, ustedes saben, digamos, hemos vencido por lo menos todas las operaciones políticas antivacuna. Por supuesto que, digamos, en una sociedad siempre aparecerán o se sostendrá gente que no cree nada sobre nada, digamos, pero de todas maneras lo que es evidente es que hay un cambio, un vuelco muy fuerte, y sabemos que incluso le pasa a veces a otras jurisdicciones del país que, digamos, buscan reflejo en lo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires. Y también quiero señalar que, digamos, que tenemos países muy importantes en el planeta, digamos, que tienen hoy una gran confusión vinculada al tema de la autoridad y la organización de la campaña de vacunación. Países donde gobernadores se pelean con gobernadores, donde subsistemas se pelean con otros subsistemas, lugares donde incluso se habilita que las empresas privadas compren vacunas, digamos, y no estoy hablando de pequeños países, estoy hablando de España, estoy hablando de Brasil, estoy hablando de países donde nosotros nos parece natural, quizás ya ahora nos hemos acostumbrado a tener gobierno en salud, digamos, pero créanme que no es universal, digamos, que esto esté ocurriendo, y es incluso tampoco es lo habitual en nuestra propia historia política. Miren ustedes para atrás y van a ver, digamos, lo que pasó al principio con la sal, con la Sabin. Llegó a haber mercado negro, digamos, de sal y de Sabin cuando recién llegaba en la epidemia de poliomielitis, justamente que coincidió nada menos que con la autollamada Revolución Libertadora. Les va a llamar la atención porque la salud no es solamente coronavirus, aunque ahora pareciera después de la pandemia que es así. Nosotros, el Ministerio de Salud, todos estamos igualmente sabiendo que estamos en pleno verano, ha aumentado la población de mosquitos, digamos, por el clima, este aparente alivio que trae las lluvias es un aparente alivio porque las lluvias traen más condiciones para la reproducción de mosquitos, digamos, y en consecuencia no nos podemos descuidar con los otros problemas de salud, entre ellos lo que es habitual para asociado al curso de verano, que es la prevención del dengue, y vamos a hacer seguramente algunos separadores, digamos, durante el día de hoy respecto a no descuidarse con los otros problemas de salud. No va a ser que por prevenir uno, digamos, nos pesquemos otro. Es más, hay información en Salta que hablan de asociación COVID-dengue, digamos, que sería un escenario realmente preocupante. Entonces, si les parece, vamos a pasar directamente al tema del día de hoy. Primer tema, que se llama, digamos, el derecho a la salud en un sistema fragmentado. Nos hacemos una pregunta que sería: ¿por qué los ciudadanos y los propios trabajadores de salud nos deberíamos involucrar en la construcción de un sistema de salud más articulado, más justo? ¿Cómo se construye? ¿Qué tiene que ver esto con la equidad? ¿Qué tiene que ver esto con el derecho a la salud? Y de alguna manera también qué tiene que ver con el derecho mismo, o sea, con el tema de que cualquier persona en cualquier lugar del país con cualquier cobertura, digamos, tenga igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, igualdad de acceso, igualdad de calidad de atención. El objetivo del día de hoy para nosotros sería comprender
la estrecha relación que existe entre la integralidad de un sistema de salud y la posibilidad de ejercer el derecho a la salud por parte de cada ciudadano, de cada ciudadana. Así que en ese sentido, digamos, comenzaríamos con la presentación un poco de una reflexión sobre este tema que nos va a compartir Leticia. Luego vamos a hacer un intervalo y en la segunda parte vamos a tener una intervención más dialogada, digamos, sobre preguntas, digamos, que puedan ir surgiendo. Quiero decir que tanto en el Webex como en el YouTube, entiendo, podemos subir al chat, digamos, interrogantes o preguntas que nuestro equipo aquí, que digamos, va a estar sistematizando. Tenemos un equipo muy nutrido que vamos a presentar después, que sin el cual esta transmisión sería literalmente imposible. Entonces, Leti, si te parece. Bueno, yo primero pensaba mientras lo escuchaba Mario que por qué tenemos ahora la oportunidad de estar discutiendo sobre un sistema integrado de salud, ¿no? Sobre la integralidad del sistema de salud. Que, digamos, quienes estamos en el campo de la salud son discusiones que tienen larga data, digamos, pero que de repente esto aparezca en la agenda pública, que una vicepresidenta que no viene del campo de la salud lo mencione y que eso sea tomado y que aparezca en los diarios esa discusión. Me parece que de alguna manera se lo debemos un poco a la pandemia, ¿no? Y que si hay algo, un aspecto positivo, digamos, de la pandemia fue que ha puesto a la salud en un lugar de relevancia, que lo ha puesto en la agenda pública, que hoy la salud es el tema principal en todos los medios de comunicación, cada uno con su mirada, con sus intereses, pero es el tema principal en los medios de comunicación. Y que dentro de todo lo tremendo que nos ha pasado en este año, bueno, esta pandemia también nos dio la oportunidad de estar teniendo hoy estas discusiones. Así que me parece que es por demás interesante pensar el efecto pandemia en ese sentido también. Por otro lado, pensar que necesitamos hablar de la integralidad del sistema de salud o que tenemos hoy un curso sobre integralidad del sistema de salud o que estamos discutiendo sobre cómo construir un sistema integrado, un sistema nacional integrado de salud, porque efectivamente no lo tenemos, digamos, y porque a pesar de que ya la sola idea de sistema, digamos, nos invita a pensar en que son elementos que se relacionan entre sí, ¿no? Cuando uno piensa en un sistema casi que piensa en algo que funciona necesariamente de manera articulada para que efectivamente un sistema sea un sistema y exista, y sin embargo nosotros tenemos un sistema de salud donde esa integralidad tiene muchas dificultades, ¿no? Porque como Mario también dice o ha dicho, nuestro sistema de salud, el sistema de salud de nuestro país nació fragmentado y entonces tenemos tantos sistemas de salud casi como provincias tenemos en el país o como subsectores dentro del sector de la salud. Y porque además esas fragmentaciones que tiene nuestro sistema de salud redundan o se traducen en la práctica en barreras de acceso a la salud y por lo tanto en derechos vulnerados para la población. Y entonces preguntarnos por un sistema o tratar de pensar qué sistema de salud queremos construir, que como decía Mario, es una discusión que tenemos que dar para adelante, pero que sí hay un punto de partida que no puede ser, coincido con Mario, no puede ser el sistema de salud que hoy tenemos que hacer algo distinto porque este sistema de salud ya ha dado sobradas muestras de que deja a muchos y a muchas afuera, y entonces tenemos que poder construir un sistema de salud diferente. Y este sistema de salud fragmentado, tenemos un sistema de salud fragmentado, tenemos un sistema de salud, o tenemos tantos sistemas de salud como subsectores existen, como provincias. Digo, en el caso particular de la provincia de Buenos Aires esto tiene una relevancia, me parece, diferente a la de otras jurisdicciones, porque además tenemos un sistema de salud o conviven en la provincia de Buenos Aires efectores provinciales, efectores nacionales y un primer nivel que es municipal. Entonces tenemos también fragmentación entre jurisdicciones.
Y me parece que esta discusión, que por suerte tenemos una vicepresidenta que ha dado ese puntapié, que nos ha invitado a todos a generar estos espacios para pensar este sistema de salud. Este sistema de salud integrado tiene que ser pensado con todos los actores que forman parte del sistema de salud y en el sentido, por supuesto, con los y las trabajadores, pero también con la ciudadanía, con quienes en última instancia son los usuarios de ese sistema de salud, quien muchas veces ven dificultado el acceso por la histórica fragmentación que nuestro sistema de salud tiene. También, además de los trabajadores y la ciudadanía, con todos los subsectores, ¿no? Porque me parece que no es posible pensar una integración del sistema de salud dejando por fuera a la seguridad social o dejando por fuera al sector privado. Y me parece que en eso también la pandemia, creo que esta segunda parte del título de lecciones de la pandemia, me parece que en esto también la pandemia nos ha dejado, no sé si algunos aprendizajes, seguro que sí, pero sobre todo me parece que ha puesto de relieve, por un lado, la fragmentación existente, pero por otro lado y sobre todo la importancia de un Estado que asuma el rol de coordinación de ese sistema de salud fragmentado. Sin duda, nosotros en este año de pandemia no resolvimos la fragmentación del sistema de salud, sin ninguna duda, ni cerca estuvimos de eso, pero creo que sí hemos logrado hacer algunas cosas que han permitido una mayor integración en esa fragmentación. Y yo pensaba, cuando Mario me invitó a este curso, a esta clase del curso, cuáles eran esos elementos que en la pandemia nos habían permitido, o que nos permiten dar cuenta de esa integración que hemos logrado a pesar de la fragmentación. Creo que también en la campaña de vacunación esto se ve. Yo recién cuando Mario hablaba, me acordé, la semana pasada tuvimos una reunión con una de las prepagas más grandes del país, que quería hablar con nosotros sobre la campaña de vacunación y pensar con el Estado provincial, además, con la provincia de Buenos Aires, pensar de qué manera ellos podían colaborar para que sus afiliados pudieran acceder a la vacunación. Y ahí coordinamos algunas acciones donde, por supuesto que en el medio también preguntaron cuándo iban a tener ellos las vacunas para poder aplicarlas en sus clínicas, pero digo, más allá de esto, entendieron que las vacunas por ahora las tiene el Estado y que eso es una decisión, pero comprendiendo eso y comprendiendo la complejidad que implica una campaña de vacunación de esta magnitud, nos pusimos a pensar cómo trabajar, o ellos se pusieron a pensar cómo trabajar con nosotros para garantizar el acceso al sistema de salud de afiliados de una de las prepagas más grandes de la Argentina, que se van a ir a vacunar a los hospitales públicos, que se van a ir a vacunar a las escuelas que funcionen como puntos de vacunación, como cualquier otra persona que vive en la provincia de Buenos Aires. Y entonces ahí, sin duda, con esta rectoría del Estado y con el Estado como articulador de los diferentes subsectores, me parece que en ese trabajo coordinado hemos logrado, al menos en ese pequeño espacio, superar esa fragmentación. Por otro lado, también en el contexto de la pandemia, hay otras dos cosas que a mí me parecen muy significativas y que creo que también vale la pena mencionar y poner en valor, porque lo hemos logrado en un contexto sumamente adverso como es el de la pandemia, que tiene que ver, por un lado, con el sistema de gestión de camas, ¿no? Que nosotros, por primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires y tal vez en la historia de gran parte del país, hemos podido tener en el contexto de la pandemia el conocimiento en tiempo real, digamos, por un lado de la disponibilidad de camas y por otro lado de la ocupación de las camas del sector público y del subsector privado, ¿no? Por supuesto el de la seguridad social también, pero que hayamos logrado que todas las clínicas de la provincia de Buenos Aires puedan poner a disposición del Estado la información de cuáles eran sus camas,
de cuáles esas camas estaban disponibles. Me parece que da cuenta de un trabajo articulado entre los diferentes sectores, donde sin duda el Estado tiene un rol particular, porque además el Estado es el único que puede generar esa integración entre los subsectores y es el único que puede de alguna manera subsanar las desigualdades que pueden producirse como efecto del mercado, ¿no? Allí donde tal vez el mercado indica que no es necesario un efector de salud, es el Estado el que tiene que ir a garantizar que allí haya un efector de salud para garantizar el acceso de la población. Y entonces con este sistema de gestión de camas, no solamente pudimos tener la información de cuáles son las camas que componen nuestro sistema de salud con toda esa complejidad, sino también saber cuáles eran las camas que estaban ocupadas, dónde estaban y a qué subsector pertenecían esas camas. Por suerte no hemos tenido situaciones de saturación de nuestro sistema de salud, pero también contar con esa información nos hubiera permitido en última instancia, y si era necesario, derivar un paciente con cobertura pública exclusiva a un efector privado, digamos. Y esto fue planteado en esos términos. Nosotros necesitamos saber cuántas camas hay en la provincia, porque si una persona necesita una cama, va a disponer de esa cama más allá de dónde esté esa cama ubicada. Me parece que hayamos logrado eso, pero además que el subsector privado de la salud lo haya también comprendido y haya cedido esa información, me parece que también nos deja alguna enseñanza, sobre todo cuando algunas operaciones quieren llevar la discusión en términos de si se trata de eliminar al sector privado, si se trata de estatizar el sistema de salud, y nosotros estamos planteando otra discusión, digamos. No estamos planteando la discusión de estatizar el sistema de salud ni de eliminar a un subsector, sino de que el Estado realmente pueda funcionar como garante de la equidad y garante del acceso, y en ese sentido, por supuesto, va a tener que regular, digamos. No hay otra forma de garantizar la equidad y el acceso si no es a través de la regulación y la presencia del Estado. Y por otro lado, además del sistema de gestión de camas, que me parecía un ejemplo interesante para pensar esa articulación, también lo pensaba en términos del diagnóstico. Nosotros arrancamos esta pandemia en marzo con 6 laboratorios públicos que podían procesar hisopados. Rápidamente entendimos que con 6 laboratorios no iba a ser suficiente si la pandemia iba a tener las características que pensábamos que iba a tener, porque además era lo que estábamos viendo en todo el mundo. Y entonces nos pusimos a trabajar fuerte para fortalecer esa red de laboratorios, para tener cada vez más. Hoy tenemos 10 veces más laboratorios en la provincia de Buenos Aires, pero además también se planteó en un momento la pregunta sobre qué pasaba con aquellos que tenían cobertura de obra social o cobertura de una prepaga, se atendían en su obra social o en su prepaga y necesitaban un hisopado. Entonces, bueno, ¿qué posibilidades tenían esos otros subsectores de garantizar el acceso al diagnóstico? La verdad es que no lo tenían, digamos, ni el sector privado ni el de obras sociales tenía una red de laboratorios como la que tiene el Estado de la provincia de Buenos Aires. Y entonces ahí la pregunta, ¿no? ¿Y qué hacemos? Porque uno podría decir, bueno, que salgan a contratar laboratorios privados, que salgan a contratar en el sector privado aquellos laboratorios que permitan garantizar el acceso al diagnóstico para sus afiliados. Ahora, sabíamos que con eso tampoco iba a ser suficiente y que en definitiva lo que iba a suceder es que muchas personas, por el solo hecho de tener una cobertura de una prepaga o de una obra social, no iban a poder acceder a ese diagnóstico o iban a acceder de manera tardía a ese diagnóstico. Y eso era un problema en términos de salud pública, más allá de ser un problema para esa persona que no podía acceder a ese diagnóstico. Era un problema en términos de salud pública porque implicaba gente que tenía que estar aislada, que no iba a estar aislada, que iba a estar contagiando a otros. Y entonces nosotros, digamos, ahí todas las preguntas se resolvieron. Nosotros rápidamente definimos que el Estado se iba a hacer cargo
de esas muestras y que la red pública de laboratorios iba a procesar todas las muestras de hisopado más allá de dónde provenían esas muestras. Principalmente porque necesitábamos que todas las personas puedan acceder a un diagnóstico rápido y oportuno, porque eso nos iba a permitir tomar las mejores decisiones sanitarias, pero además porque entendíamos que no podía ser que por el solo hecho de tener una cobertura diferente una persona no pudiera acceder al diagnóstico, algo que por lo general se presenta al revés, ¿no? Siempre aparece en el imaginario al menos que aquellos que tienen cobertura pública exclusiva siempre se ven en desventaja respecto al resto de la población para acceder a algunos servicios o para acceder a algunas prácticas, y en la pandemia justamente sucedía al revés, ¿no? Estaban en desventaja aquellos que, de hecho están aquellos que no contaban o que contaban con otra cobertura que no era la cobertura estatal. Eso podría haber quedado así, digamos, y decir, bueno, cada uno ha elegido con qué cobertura contar. Sin embargo, pensar en un sistema integrado de salud también implica compensar esas otras desigualdades que se dan, y que un ejemplo concreto es el acceso al diagnóstico, pero también si uno piensa en términos de poder hacer un aislamiento, ¿no? Digo, los centros extrahospitalarios de aislamiento son únicamente estatales, no hay una sola obra social ni una empresa de medicina prepaga que haya dispuesto un centro extrahospitalario para que la gente pudiera hacer el aislamiento si no lo podía realizar en su casa. Ahora, al momento de acceder a un centro extrahospitalario, nadie preguntaba, nadie se fijaba si esa persona tenía cobertura pública exclusiva o tenía una obra social o tenía una prepaga. Es un efector del Estado y por lo tanto está disponible para aquel que lo necesite. Pero insisto con esto, no solamente porque uno ideológicamente piense, o no solamente es un planteo ideológico de pensar que el sistema de salud debe ser accesible para todos y todas, sino porque en términos de salud pública, en términos de políticas sanitarias y en términos de decisiones sanitarias, nosotros necesitábamos parar una pandemia. Y para parar una pandemia necesitábamos un diagnóstico oportuno y necesitábamos además que la gente pueda aislarse y no siga contagiando a otros. Entonces también poner de relieve poner de relieve ese aspecto por sobre la cobertura tenía que ver además con una decisión en términos de lo que nos parecía mejor sanitariamente para poder poner un límite o un fin a esta pandemia. Creo que de alguna manera la decisión fue acertada, y más allá de que uno puede pensar qué le significó esto al Estado, ¿no? ¿Cuánto dinero, cuántos recursos ha invertido el Estado, por ejemplo, para garantizar el procesamiento de las muestras de las personas que tienen una prepaga? Digo, ¿por qué una persona cuánto le ha costado en términos de recursos al Estado de la Provincia de Buenos Aires que los afiliados de OSDE tengan sus muestras procesadas en los laboratorios de los hospitales públicos de la Provincia de Buenos Aires? No lo sabemos, uno podría hacer una cuenta, y de hecho uno, si va a un laboratorio a pagar por un hisopado, digo, eso tiene un valor en el mercado. Nosotros la verdad que no hicimos esa cuenta, no lo pensamos en ese sentido, más allá de que por supuesto después existen mecanismos que también es necesario repensar, pero también usar, como es el recupero de costos, digamos, ¿no? Y sin duda el Estado no es un Estado bobo, digamos, o no puede ser un Estado bobo, y también el rol de rectoría tiene que ver con esto, pero sobre todo entendemos que en términos sanitarios que haya una integralidad del sistema de salud ha permitido que más personas puedan tener una mejor atención, y sobre todo nos ha permitido que la pandemia de alguna manera nos ha permitido, y con toda la complejidad, que la pandemia haya tenido el resultado que tuvo hasta ahora, al menos. Como decía Mario, la pandemia no terminó, todavía nos queda un buen camino por recorrer por delante, no hemos ganado todavía ninguna batalla, si se puede hablar en términos de batalla, pero creo que los resultados que hemos tenido en la provincia de Buenos Aires en términos del sistema de salud y de la atención que han podido recibir cada una de las personas que lo necesitó
debería ser un motivo de orgullo para todos. Y por último también creo que ayer fue que en una entrevista me preguntaban por esto de las patentes y las vacunas, ¿no? Me parece que también con la campaña de vacunación también se pone de relieve y se pone en discusión o se hace mucho más visible para aquellos que nunca se lo habían preguntado cómo es el campo de la salud, cuáles son los actores que están en juego, que juegan, que disputan en el campo de la salud, y en ese sentido también pensar que la provincia de Buenos Aires también ha puesto a disposición sus hospitales para que se pueda hacer investigación, para que podamos contar con la información necesaria, incluso para que laboratorios privados que tenían desarrollos que podían generar un mejor acceso a una vacuna pudieran hacer investigación en nuestros laboratorios. Pero ahí también me parece, y en esto quiero reivindicar o poner en valor el trabajo de la escuela, el trabajo de Verónica. La provincia de Buenos Aires creo que también está dando una discusión histórica en términos de cómo se investiga y cuál es el rol del Estado en la investigación, cuál es el rol de los hospitales y de los trabajadores de la salud, de los profesionales de la salud en la investigación, que no se trata de decir no se usan los hospitales para investigar, sino de qué manera, con qué objetivo, y que el Estado pueda definir cuáles son las prioridades y cuáles son esos objetivos. Y me parece que en eso también estamos haciendo un trabajo que es muy interesante y que ya de por sí, por el hecho de estar generando estas preguntas, me parece que implica un avance muy significativo en relación al sistema de salud que recibimos hace un poquito más de un año atrás. Bueno, gracias. Bueno, qué bueno, Leti. Yo tengo la sensación, primera lectura, que ustedes seguramente cuando vieron el título de este evento habrán pensado, lecciones de la pandemia significa todas las debilidades del sistema. Lo que Leticia nos acaba de compartir es que no solo la lección de la pandemia es las dificultades o las fallas del sistema, sino también lo que aprendimos articulando, quizá con aquella vieja frase de que a veces no nos une el amor sino el espanto, digamos, y definitivamente esta pandemia, digamos, es una buena proveedora de espanto, pero, digamos, creo que en la segunda parte, después de nuestro intervalo, podemos volver incluso a profundizar algunas dimensiones que iba un poquito como recordando, como puede ser, por ejemplo, la incorporación, la oferta a quedarse con nosotros de la totalidad de los residentes que formamos en la provincia de Buenos Aires, cosa que aprovecharon, digamos, casi un 80% de los residentes se quedaron con nosotros, se incorporaron a la planta. La extensión de la residencia, que permitió que los residentes más calificados, digamos, estuvieran brindando servicio, incrementando la capacidad resolutiva del sector público. El impacto que tuvo en el país, en la provincia, los insumos sanitarios. Yo quiero, como somos un poquito cultores de la salud internacional, quiero decir que lugares tan, vamos a decir así, poderosos, literalmente hablando, digamos, hablando de riqueza, como California, digamos, los trabajadores de salud se quejaban porque no tenían equipo de barrera. Digamos, en la Argentina no ha habido, digamos, presentaciones en la provincia de nadie, digamos, incluso queriendo, digamos, grupos que se pudieran estar oponiendo, pudieron poner sobre la mesa, faltan equipos de protección o equipos de barrera. Nosotros nos involucramos también con el tema del plasma de convaleciente. El plasma de convaleciente no fue solamente para el sector público, y fue una oportunidad que solo la provincia organizadamente pudo centralizar de la misma manera que se centraliza el tema de vacunas. Así que creo que en la segunda parte vamos a poder agregar algunas otras lógicas, pero creo que ya de aquí en adelante podríamos decir que Leticia nos abre esta lógica de que, lo voy a decir quizá de una manera comunicacional, la mayor integración del sistema ya comenzó.
digamos. O sea que no quizá porque nos queremos tanto, sino porque, digamos, la necesidad tiene cara de hereje. El subsector público de alguna manera, digamos, vio también un respaldo, el subsector privado vio un respaldo en el subsector público. Las incertidumbres eran todas, digamos, una enfermedad que en el año 2019 no existía, en el año 2020 no sabíamos cómo se contagiaba, no sabíamos qué velocidad de contagio, no sabíamos cuánto tiempo seguía contagiando un paciente, no sabíamos qué tratamiento, no sabíamos nada, digamos. Y en el 2021 parece que todos somos expertos en coronavirus, digamos, nos hemos vuelto, y hasta discutimos públicamente sobre vacunas, sobre plasma, digamos, nos tiramos publicaciones científicas, el Lancet, digamos, parece que el Lancet ahora se acerca a una especie de Biblia, digamos, ¿no? Porque si lo dice el Lancet, bueno, todo eso nos ha estado pasando, yo diría, en tiempo récord, y no quiero dejar de mencionar, para pasar a un pequeño intervalo, no quiero dejar de mencionar algo que sí quisiera ponerlo en un pequeño tono optimista. Nunca en la historia de la humanidad, digamos, aparece una enfermedad desconocida y el mismo año se puede disponer de una vacuna para enfrentarla. No ha ocurrido, yo diría no ha ocurrido jamás, digamos, así que en algún sentido algo efectivamente, a pesar de que quizá hubiera sido mejor trabajar con pocas vacunas, con equipos más integrados y no tener una carrera de 200 vacunas, de las cuales estamos hoy con la, digamos así, la pole position, digamos, los 8 o 10, digamos, que llegaron más lejos. Quizá con equipos más integrados a lo mejor tendríamos más rápido la vacuna, pero lo real es que en menos de un año estamos disponiendo de vacunas. Vamos a hacer ahora un corte de unos 10 minutos. Aprovechen ustedes, digamos, para enviarnos preguntas, dudas, que se le hayan, interrogantes, que se le hayan abierto hasta aquí. Tenemos abierto un mail que va a estar disponible todo el curso. Se llama, es fácil, es curso de verano 2021.ff de Floreal Ferrara, curso de verano 2021 con los números, curso de verano 2021.ff@gmail.com, digamos, y por supuesto nos pueden comunicar por el chat del Webex y también por el chat del canal de YouTube. Lo que vamos a tratar de contestar hoy, pero lo que no contestemos hoy queda como un pool, digamos, para ser contestado en los próximos eventos. Vamos ahora a un corte, unos 10 minutos y regresamos. Regresamos nuevamente aquí, no lo hemos mencionado, estamos emitiendo desde la Escuela de Gobierno en Salud de Floreal Ferrara, desde 4:51 de la ciudad de La Plata. Estamos transmitiendo por el canal de Webex y transmitiendo al mismo tiempo en paralelo por el canal de YouTube de Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara. Tenemos saludos que nos llegan, algunas de las intervenciones son saludos que llegan desde el Hospital San Juan de Dios, especialmente del servicio social del hospital.
del Hospital Tetamanti de Mar del Plata, especialmente del Comité de Docencia del hospital, del Centro de Hemoterapia de 3 de febrero. Un saludo, es un centro de hemoterapia, entiendo que es nuestro nuevo centro de hemoterapia vinculado con el instituto, digamos, que nos complementa la actividad en el Gran Buenos Aires, complementado también con el Hospital Vicente López de General Rodríguez, Telemedicina también de San Juan de Dios, y agradecemos también el saludo de Radio Futura. Nos dicen totalmente de acuerdo, es sanitarismo, la dimensión ideológica de un complemento que fortalece la acción y la implicancia. Muchísimas gracias, Nassim, compañeros de Radio Futura, que también han estado ayudándonos en la publicidad, la difusión más que la publicidad de este evento. Tenemos algunas preguntas concretas, son por ahora pocas, así que vamos a tomarlas. Digamos, la primera dice, es muy operativa respecto a las personas que se anotaron, que cometieron errores en la anotación, y le vamos a preguntar a Leticia. Leo las tres preguntas. Una es, las personas que se anotaron mal, ¿cómo pueden eventualmente corregir su en el sistema de la aplicación de del vacunate, ¿no? Respecto a los hisopados, nos preguntan si los hisopados del ámbito privado los procesa el privado o se envían al público. Creo que Leticia ya contestó esta pregunta, pero vamos a reforzarla. Y dejamos abierto, porque será parte de lo que vamos a hablar en esta segunda parte, la última pregunta, que es sobre medios de comunicación. Bueno, respecto a los que se anotaron mal, sobre todo aquellos que no se anotaron como trabajadores de la salud, pasó mucho. Creo que amerita también todo un análisis, ¿no? Sobre todo de algunas disciplinas que al momento de anotarse no se dieron cuenta y no se anotaron como trabajadores de la salud y se dan cuenta después. Lo digo particularmente por mi disciplina, ¿no? Yo soy psicóloga y me ha pasado con muchos colegas, sobre todo aquellos que trabajan en el ámbito privado, que no se registraron como trabajadores de la salud. Me parece que es más allá de lo operativo de la campaña, me parece que es interesante para pensarlo. Hay un mail para que todas las personas que tuvieron algún problema con el registro puedan comunicarse por ese mail. Lo tengo anotado, es vacunatepba@ms.gba.gov.ar. Después igual lo pasamos para que se los puedan reenviar. Lo digo de nuevo, vacunatepba@ms.gba.gov.ar. Ahí cualquier persona que se haya registrado mal por cualquier motivo puede mandar un mail para que corrijamos el error y queden bien registrados. Por ahora es algo que no puede hacer cada uno de manera individual en su casa. Lo de los hisopados, sí, bueno, efectivamente es lo que mencionaba antes. Por supuesto que hay algunas clínicas que realizaron acuerdos y contrataciones de laboratorios privados para procesar sus muestras, pero la gran mayoría son procesadas por los laboratorios públicos de la provincia de Buenos Aires. Así que la gran mayoría de las clínicas y sanatorios del sector privado envían sus muestras y forman parte de la red como cualquier hospital público. Digo, en ese sentido, nosotros tenemos una red y cada hospital, por su región sanitaria, sabe a dónde tiene que derivar sus muestras para procesar. Lo mismo ocurre con los privados. Digo, eso está organizado, no es que cada uno mandando a donde se le ocurre, sino en el marco de la red de laboratorios públicos de la provincia. Perfecto. Bueno, vamos a tomar un poquito una serie de puntos. Casi va a ser como una especie de ir como rellenando el mapa, porque por detrás de la fragmentación hay algunos fenómenos que tenemos que analizar. Por atrás de los factores que convergen en esta imagen sistémica que nos planteaba y nos proponía para pensar Leticia, que además también lo estamos hablando, es un sistema. Cuando decimos un sistema más integrado, ya estamos poniendo la palabra sistema en el medio y todo el paradigma que supone, acercar la idea de sistemas.
a veces, digamos, también remite a la idea de redes, o sea, de formas de articulación. Creo que tenemos el fenómeno de la fragmentación, es el fenómeno más visible. Un fenómeno menos visible es el tema de que los fragmentos tienen vasos comunicantes que no siempre son puestos sobre la mesa. Por ejemplo, lo que podríamos llamar subsidios cruzados, multiempleo, o sea, personas que trabajan en más de un subsector, digamos, modelos prestadores comunes o diferentes, el tema de, digamos, si por ejemplo, si hay una división otorgada, como por ejemplo, no sé, que empiezan a aparecer como especie de leyes no escritas. Una de ellas, por ejemplo, digamos, si se piensa en vacunas, se piensa en sector público, por ejemplo, digamos, no está escrito en ningún lado que solo el sector público vacuna, digamos, pero parece que eso está otorgado, que hay tramos, y hablamos de los niveles de atención, desde la prevención hasta la rehabilitación, parece, digamos, que hay subsectores que solo piensan en la atención, o solo aseguran la atención y no la prevención, y tampoco no la rehabilitación, en ese extremo. En el gráfico que, digamos, y queremos también saludar, digamos, a nuestro equipo de diseñadoras, digamos, aquí de la escuela, que tomaron, digamos, la idea y plasmaron la gráfica de este curso, digamos, ustedes van a ver, por ejemplo, digamos, que está implícito otras articulaciones que también vamos a ir punteando, digamos, para ir completando la película junto con Leticia, que es, por ejemplo, qué hemos aprendido en la articulación entre jurisdicciones, incluso entre jurisdicciones que son, digamos, de signo opuesto, lo cual en otro momento de la historia argentina no hubiera hecho falta aclararlo, pero como venimos de una instrumentación política de la grieta, es decir, quizá una grieta que más que existir fue, digamos, utilizada como herramienta política, y da la sensación de que el país venía partido, digamos, el ingreso de este periodo de gobierno. Bueno, ¿qué significa, digamos, el involucramiento del gobernador de la provincia, el involucramiento del presidente de la nación? ¿Qué significa la foto del presidente de la nación y todos los gobernadores juntos? Si ahí también no tenemos para exponer que hubo más complementariedades que a lo que los medios de comunicación les hubiera gustado. Los medios de comunicación solo plantean en qué estamos separados, digamos, no necesariamente qué articulaciones se realizaron. En muchos casos ha habido sincronía de periodos digamos, de ASPO y de DISPO, que ahora son palabras que se incorporaron al lenguaje, digamos, en términos de aislamiento o distanciamiento social. Quizá actores que uno no piensa, digamos, cuando inicialmente piensa en el sistema articulado, más integrado de salud, digamos, las universidades públicas. El rol de las universidades públicas en los laboratorios, ha habido laboratorios de universidades. El rol de las universidades públicas en el voluntariado, digamos, tremenda movilización del voluntariado. Algunas universidades nos dicen, para compartir un poco ya la película, nos dicen, parece que como si el poder en las universidades hubiera pasado del secretario académico al secretario de extensión, o a la secretaría de extensión, porque, digamos, quizá la actividad más dinámica y práctica que han tenido en el 2020 las universidades ha sido el voluntariado, más que las prácticas. Incluso la PFO prácticamente recién se rehabilita la práctica final obligatoria en la educación médica sobre el final del año 2020. Nosotros mismos, nuestra propia escuela, digamos, ha participado en el voluntariado y no hemos tenido habilitación por el área de educación de la provincia para completar las prácticas, con lo cual se ha retrasado un poco la graduación de las escuelas técnicas y la escuela de enfermería. Complementariedades también que nos parecen importantes
de compartir es el rol rector del gobierno nacional. Nosotros, digamos, en ningún momento la provincia tiene una forma original, llamémoslo así, de organizar su campaña de vacunación. Pero no es, digamos, la autoridad vinculada a la negociación internacional referente a la posibilidad de la obtención de las vacunas, ni a la definición de la pauta, o sea, claramente el rol rector en vacunas lo tiene el gobierno nacional, y nosotros hemos estado trabajando y reforzando la autoridad del gobierno nacional. Creemos fuertemente en el rol rector del gobierno nacional y que casualmente, digamos, estamos hoy juntos para discutir el sistema nacional integrado de salud. No estamos discutiendo una especie de... No pretendemos una especie de País Vasco según el cual, digamos, desde la provincia de Buenos Aires se las arregle sola. Pero al mismo tiempo también verán en nuestra gráfica que la provincia de Buenos Aires promueve de alguna manera, digamos, la mayor articulación del sistema, como hace nuestro ministro, nuestros viceministros. En todas las reuniones de COFESA estamos hablando de articular, de complementar. Hemos apoyado a la provincia de Santa Fe en algunas actividades, especialmente en plasma de convaleciente. Hemos tenido equipos que se han movilizado a la provincia de Santa Cruz, a la provincia de Neuquén, digamos, para compartir experiencias. También sabemos que en plasma de convaleciente nos están acompañando provincias como la de Entre Ríos, la provincia de Córdoba. Digamos, vuelvo al tema de que todos sabemos que el sistema se tiene que integrar y hemos hecho gestos, podríamos decir así, política de gestos concretos durante el año 2020. Entonces, me parecía con estos puntos la posibilidad de volverle a ofrecer la palabra a Leticia, digamos, justamente para mapear, quizá con mucho más pertinencia, porque en algunos casos directamente estas acciones han pasado directamente por su subsecretaría, justamente temas vinculados a, vuelvo al tema, universidades, articulación con nación, la articulación con, también quizá con movimientos sociales, digamos, también nos ha pasado con gremios. Hemos tenido gremios donantes, por ejemplo, para plasma, los gremios han movido, también gremios vinculados a la promoción de la vacuna, particularmente puedo mencionar ATE, UTEBA, digamos, nos han invitado a reuniones para explicarle a sus afiliados lo mejor posible por qué involucrarse en estas actividades sanitarias, y claramente son actores de este juego. No sé si te parece, Leti, por ahí de ilustrar un poco estos puntos u otros que te parezca, y ahí vamos un poco redondeando esta primera presentación. Sobre el final nos vamos a dejar una reflexión, si te parece bien, que es ¿y por qué el ciudadano de a pie se debería involucrar en este debate? ¿O este es un debate interno solo de los trabajadores de salud? Bueno, antes me quedé pensando y quería retomar una de las cosas que dije por ahí para terminar de darle una vueltita más con esto de los hisopados, ¿no? que mencionaba antes, y del procesar las muestras del sector privado en la red de laboratorios pública. Y para mí estaba implícito en lo que mencioné, pero me parece que está bueno explicitarlo. Yo creo que de esa articulación se beneficia mucho el Estado, porque esa articulación y esa decisión de recibir esas muestras es la que también nos ha permitido incidir ahí donde los privados, pongo un ejemplo muy concreto, cuando empezamos a ver que el sector privado estaba hisopando sin ningún criterio personas asintomáticas o personas que no se correspondían con la definición de caso sospechoso, el estar procesando esas muestras es lo que por un lado nos dio esa información, porque los laboratorios nos empezaron a decir, che, yo estoy recibiendo muestras de tal clínica de gente que
no tiene ningún síntoma, pero también es la que nos dio la posibilidad y nos dio las herramientas para poder decirle a ese efector de salud, mirá, si vos seguís mandando estas muestras sin criterio, cortamos acá, digamos, no seguimos procesando, hay un protocolo, sentémonos a ver el protocolo, pero no es de cualquier forma. Creo que si esas muestras hubieran ido a un laboratorio privado, mediante un acuerdo comercial, probablemente eso no hubiera pasado, no hubiéramos podido tener, no hubiéramos tenido esa posibilidad de incidir en esas prácticas que estaban por fuera del protocolo y que se estaban llevando adelante. Así que me parece que es una articulación donde sin duda el privado se beneficia porque el Estado le está procesando las muestras, pero donde también el Estado se beneficia porque tiene esa posibilidad de incidir en eso que el sector privado hace. Un pequeño comentario que se me ocurría, una nota de color, digamos, Leti, desde el tema de que, voy a hacer un comentario tipo intrusos, digamos, pero de repente, digamos, vedette o una actriz dice, a mí me encanta esto, me estoy hisopando todas las semanas por las dudas, ¿no? Es decir, que se ha hasta generado como un negocio, digamos, si no tenés nada que hacer, hisopate, digamos, o sea, y verdaderamente, y encima los comentarios que venían, sobre todo de Estados Unidos, podríamos decir uno de los países que peor enfrentó la pandemia, pero que más hisopados hizo, digamos, empezaban a dar la idea de que uno, digamos, ante cualquier duda hisópese, digamos, y la verdad que si no había síntomas, el hisopado estadísticamente no daba nada, ¿verdad? Totalmente. Bueno, y sobre esto de estos actores que mencionaba Mario recién, bueno, contar un poco, sí, el trabajo que se viene haciendo, creo que con gran parte de ellos, o con todos ellos, en particular, me parece que las universidades han tenido un rol fundamental, no solamente porque existe la escuela de gobierno, que es el nexo, digamos, por excelencia con las universidades, sino también porque de verdad también encontramos en las universidades rápidamente una predisposición para sumarse al trabajo que el Estado estaba haciendo, y en ese sentido es que desde los voluntariados que se pusieron en práctica, digamos, durante la primera etapa de la pandemia, hasta incluso ahora, para la campaña de vacunación, esa articulación con las universidades es fundamental, incluso como parte de la red, como bien decía Mario, de la red de laboratorios, muchos laboratorios de la red de la provincia funcionan en universidades que no venían haciendo esa tarea y que de alguna manera se reconvirtieron también para sumarse y para colaborar, y hoy son efectores de salud, digamos, son parte de la red de laboratorios de la provincia de Buenos Aires y se sumaron a eso, y en un trabajo que también seguramente la pandemia aceleró o facilitó, pero que viene para rato, digamos, y viene para quedarse con todas las universidades. Tenemos en la provincia de Buenos Aires muchas universidades, incluso tenemos universidades provinciales, y me parece que también es algo que va a marcar una diferencia sustancial. No es lo mismo una gestión en salud con universidades que sin universidades, y creo que hay una firme decisión tanto del gobernador como nuestro ministro de que las universidades sean parte de esta gestión en salud, así que creo que algo que se activó en el contexto de la pandemia sin duda va a continuar para diferentes cuestiones que vayamos a encarar en el contexto de los objetivos que tenemos como gestión en salud, que la pandemia por ahí vino a desordenar un poco, pero que siguen siendo objetivos claros y concretos que tenemos. Luego, sin duda, las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, las organizaciones políticas, esto que contaba yo hace un rato de la campaña de vacunación, creo que en el contexto de la campaña de vacunación sin duda se han sumado, en particular con los sindicatos, en todo lo que tiene que ver con plasma, han tenido un rol muy interesante para nosotros como Ministerio de Salud, pero también por lo que hablamos con los compañeros y las compañeras de los sindicatos, también en un rol muy importante para ellos, ¿no? Les ha dado un lugar y esa posibilidad de ser
promotores de una política que además es una política evidentemente solidaria, ¿no? Y me parece que tiene mucho que ver con la historia y con la lógica de los sindicatos, y entonces esto de los sindicatos donantes o los trabajadores donantes me parece que también es muy interesante para los trabajadores que están organizados en esos sindicatos, y creo que ha sido muy valorado, y por eso también cuando arrancó la campaña de vacunación rápidamente quisieron sumarse y están promoviendo desde el registro hasta poniendo a disposición sus lugares, sus vacunatorios o sus espacios para que allí se lleve a cabo la vacunación. De hecho, la vacunación de docentes y de los trabajadores de seguridad va en gran medida a suceder en espacios que son cedidos por los sindicatos y que lo están haciendo en articulación con IOMA. Así que ahí también me parece que hay un trabajo interesante. Bueno, tenemos también la experiencia del comité de crisis, ¿no? donde participan los sindicatos, que también se desencadenó con la pandemia, pero me parece que es una experiencia que tiene mucho también por delante y que va a funcionar y va a servir también para lo que venga más allá de la pandemia. Claro. En algunos casos veíamos que incluso la ley del comité mixto, en algunos lugares había creado ya las condiciones que facilitó ese comité de crisis, y en otros lados al revés. Como había comité de crisis, se empezó a pensar, después de la crisis se disuelve o sigue. Yo te quería preguntar algo, digamos, pero también dejar un par de preguntas para no sorprender, digamos, a Cintia y a Verónica. La pregunta que te quería hacer es respecto, nosotros tenemos un gran hueco, casi un dilema que se presentó en la provincia, que es, y en el mundo, que es cuando viene una pandemia de este tipo, que además todo el mundo piensa inmediatamente en terapia intensiva, digamos, ¿qué pasa con la atención primaria? Si la atención primaria, primero, por supuesto, casi deberíamos preguntar qué pasa con el primer nivel, porque la atención primaria de alguna manera ayudó a organizar la respuesta a la pandemia, pero digamos, si el primer nivel se despliega o se repliega en contexto de pandemia, y ahí un poquito la pregunta conectada con Cintia sería, digamos, ¿qué le ha pasado a la residencia de medicina general, por ejemplo, que es como nuestro observatorio en relación al tema de atención primaria durante el 2020? Y también anticiparle a Verónica si nos puede hacer una reflexión sobre qué pasó con el curso de vacunadores eventuales. Digamos que creo que es uno de los eventos que ya Leticia había mencionado, pero digamos, el trabajo de este lado, quiero decir, a veces ocurren cosas tan insólitas como que se filma un video, digamos, y que la vacuna tiene una tapa roja, y cuando llega, no sé si se nos ocurrió que era roja por una cuestión ideológica, pero digamos, cuando llega la vacuna acá, la tapa es verde, digamos. Entonces, digamos, hasta cosas como esas, digamos, obligan a cambiar los videos. Ahora tenemos blanca, ¿no? Y ahora tenemos una tapa blanca. Entonces, quizá la primera pregunta es ¿qué pasó con este proceso de llegar, digamos, al territorio? Sí. Por un lado, y luego qué pasa qué pasó con la PS. Me parece re interesante, y me parece que también es una pregunta que da un poco cuenta de esto que decía al principio de hay tantos sistemas de salud como jurisdicciones, ¿no? Porque la verdad que qué pasó con el primer nivel de atención depende. Digamos, hubo lugares donde claramente hubo un repliegue, ¿no? Sobre todo al comienzo, tal vez un poco defensivo, digamos, pero donde hubo un repliegue, y hubo otros lugares donde se dieron experiencias muy interesantes. Yo siempre tomo como una experiencia que para mí es muy buena algo que sucedió en Quilmes, donde en el marco de los detectar, bueno, en Quilmes tuvimos el primer barrio popular que tuvimos que tomar una decisión fuerte y drástica de cerrar el barrio, digamos, lo que pasó con Villa Azul, y que luego hubo una situación similar en Itatí, donde se tomó otra decisión, porque era similar pero también era diferente, y se tomó otra decisión y no fue necesario cerrar el barrio, además por las características distintas que tenía Itatí respecto a Azul. Pero en el contexto de esas situaciones particulares de estos barrios se organizaron, y muchos vecinos o vecinas
por un lado se armaron los comités de emergencia en esos barrios, ¿no? Donde participaban las organizaciones barriales, bueno, aquellos vecinos que querían participar, obviamente el municipio, distintos organismos del municipio, pero que rápidamente eso generó la organización de ese barrio y donde muchas mujeres, y eran fundamentalmente mujeres, empezaron a ser quienes iban todos los días a ver a las personas que habían sido confirmadas o que eran contactos estrechos, aquellos que tenían que hacer el aislamiento, para ver si efectivamente estaban haciendo el aislamiento, para relevar cuáles eran las necesidades, ¿no? Desde la comida que no podían salir a comprar hasta los remedios, bueno, el relevamiento del barrio, situaciones de salud. Esas mujeres que hasta ese momento no eran parte del sistema de salud y que hoy son las promotoras, por un lado fueron identificadas por el barrio y hoy son reconocidas en ese rol de agentes sanitarios, y por otro lado fueron incorporadas por el sistema de salud, por el primer nivel de atención, como parte de sus equipos, ¿no? Me parece que esa es una experiencia de pandemia muy interesante en términos de qué ha pasado con el primer nivel de atención en algunos lugares. En otros creo que claramente hubo un repliegue y sin duda la pandemia ha dejado consecuencias también, por ejemplo, en la cobertura de vacunación, ¿no? La vacunación, que es una tarea muy fuerte del primer nivel de atención. Bueno, lo que vemos hoy es que han bajado las coberturas de todas las vacunas de calendario y creo que eso tiene que ver con cierto repliegue del primer nivel de atención. No sé si se podría haber hecho algo muy distinto, creo que hubo cierto repliegue, por llamarlo de alguna manera, que fue necesario. De hecho, muchos trabajadores del primer nivel fueron como reasignadas sus tareas en función de la pandemia. Y también hubo algo de la gente que no se acercó tanto. Creo que el primer nivel no salió tanto a buscar a la gente, y la gente también, obviamente por temor. Cuando a la gente le estamos diciendo que se tiene que quedar en su casa, pedirle que salga para llevar a vacunar a sus hijos o hijas es difícil. Pero bueno, sin duda hay un efecto de la pandemia en los controles de salud, en los controles de aquellos que tienen alguna enfermedad crónica, en las coberturas de vacunación, que vamos a tener que fortalecer y revertir cuando salgamos de esta situación. Estamos empezando a hacerlo ahora, que la situación epidemiológica lo permite, pero bueno, vamos a tener ahí, me parece, un impacto muy grande en términos sanitarios de aquellas cosas que no tienen que ver con COVID y donde hubo cierto repliegue del primer nivel de atención. ¿Siente alguna reflexión sobre esta? Me parece que Leti describió muy bien cómo fue esto del repliegue y del despliegue y cómo en función de cómo se fue dando la pandemia y cómo nos fuimos organizando en función de los momentos y las capacidades de respuesta, ¿no? Que nos pudimos dar como trabajadores de salud, un poquito más fuerte, y como gestores. Pero me parece que lo que puedo sumar a lo que dice Leti tiene que ver con las nuevas competencias que venimos discutiendo, donde un médico generalista tuvo que aprender a estar en un centro de prehospitalización, en un centro de internación de baja complejidad, a ver pacientes en el marco de la internación, acompañados por otros y otras, y un neurocirujano residente de neurocirugía salieron hisopar en un detectar en otro hospital. Y me parece que esto es, si hablamos de aprendizajes, creo que este paradigma de cuál es mi lugar, más allá de mi especificidad, soy un trabajador de salud y estoy a disposición de las necesidades de salud de la comunidad, ¿no? De la población, sea del subsector que sea, y creo que esa es otra cosa que estamos discutiendo mucho. El pluriempleo se nos cayó acá en el centro para poder pensarlo, para tener que pensarlo, no pudimos planificar los servicios de salud en función de que no había forma de hacer periodicidad en el trabajo por la cantidad de trabajo. Pero esto a la vez implicó, yo pensaba otra de las cuestiones de rectoría y de espacios ganados, cómo los protocolos que se crearon y que se propusieron desde el Estado en su función, eran los protocolos que tenían que ser adoptados por todos los subsectores. Y eso también arrojó todo lo que se fomentó en relación a la formación de los trabajadores y trabajadoras, más allá del subsector al cual pertenecían. Trabajamos con los protocolos, trabajamos con las guías, trabajamos con
con el uso de PP. También trabajamos con sociedades científicas, digo, que también estuvieron trabajando con nosotros acá y a través de este canal y bueno, y los múltiples, ¿no?, dispositivos de formación. Entonces creo que todos estos nuevos paradigmas que nos planteó la pandemia en cuanto a competencia, en cuanto a formación, en cuanto a con quién nos unimos para poder formar, también son temas que nos quedan acá para seguir pensando que el sistema es uno solo, claro, que el protocolo tiene que ser uno, y que la forma de hacer las cosas, y que además debemos formarnos para estar a disposición de las necesidades más allá de lo que después cada uno puede hacer en algún momento que se pueda. Qué bueno, vamos a tener un tiempo para reflexionar justamente con Cintia sobre recursos humanos, sobre el mismo tema y quizá el tema más emergente que nos surgió en la pandemia, que es el tema del multiempleo, que a su vez generó contagio, circulación y contagio horizontal, que es como se lo terminó llamando al contagio, digamos, no de un paciente, desde un paciente hacia el personal de salud, sino entre colegas o entre compañeros de trabajo. Pero sí me parece interesante señalar o rescatar de lo que nos comentaba recién Cintia, que no hemos vivido desde aquí como una falla del sistema el tema de que los profesionales en formación tuvieran que hacer cosas que parecen no ser de la esencia de las competencias específicas, a lo que en general llamamos competencias situacionales, y que más bien valoramos que esa flexibilidad termine siendo un factor favorable, positivo, para formarse integralmente como profesionales del equipo de salud. Y le pasaríamos entonces un poquito también la pregunta a Vero, digamos, de cómo fue ese trabajo, donde la escuela quizás que venía trabajando temas como, no sé, como gestión, dirección de hospitales, etcétera, en un momento dado pasó a tener una enorme, digo enorme por la gran escala, curso de vacunadores eventuales. Buenas, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, totalmente. La verdad que podría hablar largo del curso porque fue una experiencia, yo diría, inédita. Nosotros los primeros días que sale el curso llegamos a tener 7.000 personas inscritas. Después, al día de hoy tenemos más de 35.000 personas inscritas. Es una situación que obviamente nos tomó por sorpresa. Nosotros no nos esperábamos que íbamos a tener tal demanda, gente de la provincia, pero así como de la provincia, gente de toda la provincia, de todos los países. Llegó a mucha población. Y no se hizo difusión, porque a nosotros no nos interesaba hacer una difusión exhaustiva de esto, y sin embargo tuvo este éxito, que además yo creo que es importante esto, con los datos que se van obteniendo de ese curso, de ese registro, con la inscripción, nosotros pudimos dar respuesta a la campaña de vacunación, porque es con esas mismas personas que son vacunadores ya con experiencia, que son estudiantes de los últimos años de enfermería, que son estudiantes de carreras de salud, que están interesados, que hicieron el curso por voluntad propia. Acá nadie se le dijo vamos a hacer el curso. Esto fue todo una cuestión que sucedió de esa manera, por eso de mucha sorpresa, y que fue hecho también con mucha anticipación, y yo creo que ahí fuimos vanguardia, por eso tuvo esta repercusión. En tanto, no había mucho más. Entonces vos podés tener un vacunador o una enfermera o un enfermero que sabe vacunar, una vacuna del deltoides, no es nada del otro mundo, pero que no tiene, como decía Leti, toda la cantidad de cuestiones que hay que pensar al momento de pensar una campaña, una vacuna nueva. Una vacuna nueva que en ese momento no sabíamos qué vacuna, todavía no la sabíamos, y fue como muy anticipado esto, que se trabajó con 3 vacunas posibles, ¿no? Se trabajó como un escenario
de incertidumbre, la gente preguntaba, yo soy del privado, ¿lo puedo hacer? ¿Cuánto cuesta el curso? Y poner a disposición esto, y con la demanda que tuvo, bueno, claramente demuestra que la formación también tiene que ser parte de este sistema integrado, la actualización, así que bueno, fue como muy importante. Y los datos, creo que también es otra cuestión para resaltar, porque sin esos datos que surgen de ahí, ¿dónde buscamos, ¿no? a esta población? Es un sistema que además en el recurso humano es inequitativo en la distribución. Acá tienen mucha gente en La Plata, pero después en el interior del interior no lo tenemos. Bueno, muchas gracias, Verónica. Quiero decir que la escuela se enorgullece de haber tomado la decisión de seguir adelante con la inscripción. El curso, a pesar de lo que el nombre parece indicar, esta masividad y este curso no habilitaba automáticamente, tenía 3 fases, no habilitaba para ser ya vacunador eventual. Lo tomaron también personas que por su estudio, su profesión, van a ayudar en la vacunación, pero no necesariamente van a vacunar. Y la fase 4 del curso es la que habilita la competencia técnica, digamos, de poder vacunar. En todos los casos, toda la campaña de vacunación está prevista con puestos de vacunación, con profesionales, digamos, a cargo, con supervisión, digamos, incluso el tiempo en el cual una persona luego de vacunar debe quedarse, digamos, para hacer el primer chequeo de que no haya reacciones inmediatas de tipo alérgico. La verdad que la campaña se ha, digamos, ya ha mostrado sus resultados, pero además le permite a la provincia escalar muy rápidamente si también hay un escalamiento de la disponibilidad de vacunas. Y nosotros estamos mirando con mucha atención, digamos, un país como Gran Bretaña en este momento ya tiene, envidiamos un poquito eso, 10 millones de vacunados, digamos, y encima lo han hecho justo en la segunda ola. Así que nos podemos imaginar lo que significa, digamos, para un país en la segunda ola. Nosotros tenemos la secreta esperanza de abortar la segunda ola, estar vacunando masivamente. Lo pueden hacer porque tienen un sistema, vamos a llamar así, integrado de salud, porque tienen un National Health Service, y se nota mucho la diferencia entre la capacidad de Estados Unidos para enfrentar la pandemia comparado con la capacidad de Gran Bretaña para hacer lo mismo. Uno tiene un sistema de salud integral, el llamado históricamente National Health Service, y Estados Unidos casi el paradigma de un sistema fragmentado tan funcional a lo que podríamos llamar la privatización de la salud. Habíamos prometido cerrar con una pregunta, que es una pregunta abierta, que se la planteó inicialmente a Leti, pero quedamos abiertos a la opinión de toda la mesa de hoy, digamos, que nos estamos reuniendo aquí para compartir con ustedes este primer encuentro, recordándole, porque esta va a ser nuestra pregunta final, nos quedan unos 10 minutos, que tienen ustedes disponible el mail curso de verano 2021.ff por Floreal Ferrara, curso de verano 2021.ff@gmail.com, que todas las preguntas, las dudas, las inquietudes, lo que le haya despertado esta primera clase, digamos, esta primera jornada, vamos a decir más que clase, va a estar, vamos a sistematizarlo y lo vamos a seguir discutiendo y contestando en los próximos encuentros, que este curso es un curso pensado en 8 jornadas, 8 semanas consecutivas. La cita es los días jueves acá entre las 11 y las 13 horas, que tenemos que este curso todavía ustedes se pueden seguir inscribiendo hasta el día miércoles de la semana próxima, el miércoles 10 a las 24 horas, a las 00 del día 11, digamos, cerramos la inscripción definitivamente. Que las personas que están inscritas tienen acceso también a la plataforma educativa virtual, donde se va a colgar
textos, bibliografía, links con videos que pueden ayudarnos a formar la idea del curso, que el curso tiene una evaluación intermedia que es a través de un sistema más o menos de multiple choice, que tenemos también disponible la filmación en el canal de YouTube. Va a quedar ahora disponible el crudo, digamos, del día de hoy, pero luego vamos a subir una versión editada que va a ser parte del material de este curso, de tal manera que si alguna persona no pudo estar hoy, le pueden sugerir primero ver el video y después por favor inscribirse, y que va a haber un trabajo final en tono ensayo, y que las personas que aprueben el curso también van a ser invitadas, si voluntariamente quieren formar parte de nuestros grupos focales. Digamos, vamos a desarrollar grupos focales sobre temas claves, vamos a decir así. No solo Durán Barba tiene grupos focales, nosotros también vamos a tener nuestros grupos focales para intercambiar con ustedes, digamos, los ejes que más les interese. Digamos, si les interesa entrar en el debate de financiamiento, en el debate de recursos humanos, en el debate de modelo prestador, por decir algunos, en el debate de legislación y derecho constitucional, todos estos grupos van a ser grupos de chequeo, de sugerencias, de propuestas, quizá para converger en una o más recursos legales para integrar más el sistema de salud. Como ya hemos visto hasta aquí, el sistema de salud ya ha comenzado la tarea de integrarlo, porque la pandemia ha puesto de manifiesto las debilidades, pero también ha creado oportunidades extraordinarias para articular más el sistema en sus distintos subsectores y jurisdicciones. Última pregunta en nuestros últimos 5 minutos para una intervención abierta. ¿Por qué las ciudadanas, digamos, deberían involucrarse, deberían ser parte de este debate sobre un sistema más integrado de salud? Leticia. Bueno, a ver, me parece que hay varios motivos, ¿no? Uno, no sé si es el más importante, pero uno de ellos tiene que ver con que definitivamente son parte del sistema de salud, y por lo tanto pensar en una transformación de un sistema de salud sin una parte de ese sistema de salud sería una transformación que quedaría un poco renga, digamos que le faltaría algún elemento. Pero además, y tal vez eso sea lo más importante, porque me parece que las transformaciones, una transformación de un sistema de salud, lo hemos visto en otros países. Digo, me parece que Brasil es un ejemplo, sin duda Inglaterra es un ejemplo. Me parece que las transformaciones en los sistemas de salud, aquellas transformaciones que tienen que ver con un sistema más integrado, producen transformaciones profundas en la organización social, digamos, producen transformaciones sociales, y entonces no se trata solamente de mejorar la salud, que ya sería un motivo suficiente, me parece, para que todas y todos nos involucremos, porque todos en algún momento atravesamos situaciones vinculadas a la salud, pero me parece que además una transformación del sistema de salud que nos deje un mejor sistema de salud en nuestro país, sin duda va acompañada de una transformación social y de la organización social que trasciende al sector salud, y me parece que por eso también es importante que todas y todos participen de eso, y además porque cualquier proceso que genere organización, movilización, me parece que ya es de por sí procesos interesantes, más allá de cuál sea el resultado final. Digo, me parece que la ganancia está en el proceso más allá del resultado, y en ese sentido también me parece que es interesante que cuantos más seamos, mejor va a ser ese proceso, y es necesario desbordar los márgenes, digamos, del sistema de salud o del sector salud para que efectivamente pueda concretarse esa verdadera transformación, que insisto con esto verdadera porque creo que sin duda ha habido cambios en el sistema de salud. Me parece que lo que nos debemos es una verdadera transformación del sistema que nunca ha habido en nuestro país, más allá de algunos intentos que se han visto frustrados por diversos motivos. ¿Algún comentario, Cintia, sobre por qué las ciudadanas deberían involucrarse
en el debate de un sistema más integrado de salud? Estaba pensando en la IBE, ¿no? Y lo que los movimientos, bueno, lo hemos visto en el diploma de APS, hablando mucho de participación social. No, hablando de participación social, lo estuvimos viendo el año pasado en el diploma de APS, y digo, lo importante y la importancia y el lugar. En un año con pandemia sacamos una ley que era una deuda y que gracias, creo, al movimiento, a la ola verde, como le decimos, y sobre todo movimiento de mujeres, que atravesó todas las dimensiones de nuestra sociedad. Bueno, creo que las transformaciones profundas de fondo, las deudas pendientes se saldan cuando hay un involucramiento social. No hay forma que de un solo sector lo podamos lograr, ¿no? Sí, esto coincido plenamente, la transformación es legítima en tanto la población participe. Tenemos que buscar los mecanismos de cómo va a participar la población, porque sabemos, los que trabajamos en territorio, los que trabajamos ahí desde las bases, cómo cuesta, ¿no? A veces que haya una participación real. Creo que es imprescindible, son los protagonistas de esta transformación, son las personas, los ciudadanos que cotidianamente son parte de este sistema, y que creo que hoy también hay una mirada, por eso también es una oportunidad, me parece, desde otro lado, de la potencialidad que tiene el sector público para dar este paso. Hoy la gente habla de cuestiones que antes no... terapistas intensivos, ¿faltan? ¿Por qué faltan los terapistas intensivos? Como hay una cotidianidad que antes no se encontraba, que la gente va entendiendo que es necesario este cambio. Así que, bueno, imprescindible. Bueno, muchísimas gracias. Nos sumamos, por supuesto, a estos comentarios. No tengo sino más que, digamos, que sumarme, digamos, y también recordar, de alguna manera, quizás si ustedes lo piensan, digamos, quizá en los organismos internacionales se dice que un camello es un caballo diseñado por un comité de expertos, ¿no? O sea que quiere decir que, digamos, si uno deja digamos, al juego de los actores, va a salir, podríamos decir así, un resultado, porque todos los actores, es muy curioso el tema de que todos saben que hay que cambiar algo, digamos, solamente que cada uno piensa un cambio distinto, digamos. La única forma de que estas transformaciones tengan como eje prioritario, digamos, la equidad en el acceso y la equidad en la calidad de los servicios de salud, algunos llaman equicalidad, digamos, es que de alguna manera esté representada la voz de los ciudadanos y la voz de las ciudadanas en este caso, rompiendo quizás algo que es de la tradición argentina, que digamos que es algo que nos cuesta desalojar, que es, digamos, que cualquier trabajador que tiene una obra social, si está enojado porque una prestación no es la que pensó que debería tener, dice yo tengo derecho porque a mí me quitan del sueldo, y entonces, digamos, por algún motivo todavía no ocurre en el grueso de la población argentina la misma idea respecto al sector público, como si las prestaciones en el subsector público fueran una donación, que probablemente venga de una historia, digamos, de que el antecedente del sector público fue la filantropía, digamos. Vale la pena señalar, todos estamos en esta convicción, aquí nadie dona nada, digamos, los servicios públicos de salud también son prepagas, digamos, porque se prepagan por los impuestos, digamos. Entonces, para nosotros creo que es muy importante señalar esto. Y lo otro que también quisiera señalar es que me parece también que tenemos que discutir, no es espurio, vamos a decir así, que toda la población sienta, y quiero acá mencionar, hacer una pequeña referencia quizá muy puntual, digamos, pero que nos ha emocionado en las últimas 48 horas,
digamos, el encargado de negocio, futuro embajador de Bolivia en la Argentina, digamos, de la restitución de la democracia en Bolivia, digamos, ha tenido un episodio de coronavirus y ha tenido la actitud de compartirnos que ha recuperado su salud afectada por el coronavirus en un hospital público, digamos, un hospital público de la Argentina. El exministro ha sido exministro de Salud, exministro de Educación, cónsul en Buenos Aires y embajador en España, y ahora vuelve para ser embajador en la Argentina, digamos, y ha recuperado su salud y ha expresado públicamente su gratitud porque ha recuperado su salud en un hospital público en la República Argentina. Creo que concretamente, lo que alguna vez hemos dicho, la principal garantía para los que tienen como única cobertura el sector público de que sea de alta calidad es que esté abierta para todos. Digamos, el día que el hospital público esté cerrado, para algunos sí, para algunos otros no, definitivamente perderemos esta demanda, esta presión social, que es la única que garantiza la calidad de la atención en todo el país. Tenemos mucho por hacer, pero no lo vamos a poder hacer solos. Digamos, creo que por eso este curso, un pequeño granito de arena a un debate en la Argentina que recién empieza. Comparto con Cintia que la experiencia de la ley de IBE es muy reciente, marca un camino, digamos, bueno, ojalá con una agenda que es un poquito más complicada, porque cuesta explicarlo, cuesta entenderlo. Quizás, digamos, el tema de IBE en algún sentido es más fácil de entenderlo para el ciudadano de a pie, la ciudadana de a pie, que esto que parece un tema de sanitarista, digamos, de esto será muy alejado. Bueno, esta escuela de gobierno está justamente al servicio de entender que el gobierno no es la alta dirección, sino también cómo construimos gobernabilidad del sistema de salud, y esto es una invitación a todas y a todos para ser parte de ello. La escuela se enorgullece de esta actividad, agradecemos enormemente la presencia, pero además la claridad, la calidez de Leticia para compartir esta experiencia que además, mientras Leticia lo contaba, pensaba, y disculpen si me extiendo un minuto, estamos justamente ahora con un querido compañero, con Pedro Brigger, intercambiando la curiosidad. Casi no hay registros de la pandemia de 1918-1919, una pandemia que se llevó 30 millones de fallecidos en todo el mundo, digamos, y que si hoy la tuviéramos muy bien documentada, tendríamos material para poder aprender de esa pandemia. Digamos, nosotros nos tomamos en la escuela también el trabajo de documentar lo que se ha hecho, documentar lo que ha pasado, para que no hagamos simplemente una vuelta de página, porque probablemente sea un tiempo doloroso de la historia argentina y a lo mejor dentro de 2 años no nos queremos acordar, ¿no? En vez de eso vamos a mantener vivo la experiencia del año 2020, y creo que pensaba que mientras Leticia nos contaba de estos aprendizajes que quedan grabados, digamos, estamos también al mismo tiempo documentando un pedacito de la historia sanitaria de nuestro país. Así que bueno, les agradecemos a todos la permanencia, la adhesión, el acompañamiento. Este curso queda abierto, pasamos a una especie de asamblea permanente, digamos, para que ustedes puedan seguir intercambiando con nosotros a través del mail, y el próximo jueves a las 11 de la mañana por este mismo canal nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves.